a la Comisión de Legislación y Justicia como pueblo evangélico, que no correspondía, porque si uno se va al diccionario, la palabra hostilidad es condición de hostil, y hostil significa contrario o enemigo. Nada más. Entonces, cualquier juez o cualquier persona que pudiera decir, yo pongo a leerme la Escritura, leo la epístola de los Romanos, leo Levítico, leo Deuteronomio, leo a Judas, veo la historia de Sodoma y Gomorra, y uno la lee o la escribe, y entonces cualquiera podría interpretar que se está teniendo una actitud hostil en relación, porque es contrario a lo que plantea don Rolando y lo que plantean los otros. Pero eso no es así, ¿saben por qué? Porque en el artículo 2 dice, para los efectos de esta ley se entenderá por acto o conducta discriminación arbitraria. Acto o conducta, no opinión. Por lo tanto, yo voy a poder seguir diciendo, si soy pastor evangélico y soy sacerdote, que la homosexualidad es un pecado que es contra natura. Ahora, si yo en la plaza pública, sacerdote o pastor, digo, los homosexuales son pecadores y hay que quemarlos a todos, ahí yo le meto y le aplico cualquier y muchas leyes más. Eso no lo pueden decir. Es que lo han dicho. Bueno, hay pastores evangélicos que en la plaza pública, y lo tenemos grabado. Decir que a personas del movimiento en una manifestación que hicieron grupos evangélicos frente a la moneda, a personas del movimiento de nuestra organización lo trataron de escoria, de basura humana. ¿Por qué? Porque ha habido toda una tergiversación de los alcances de esta ley. Pero definamos dos cosas. Uno es lo que la Iglesia Cristiana Evangélica reconoce la homosexualidad como un pecado. Y eso está así porque aparece absolutamente en los más de 2000 idiomas en que la Biblia ha sido traducida y leída. Así que es una cosa objetiva al respecto. O sea, sujeto de reinterpretación por eso le digo. No, bueno, pero ese es un tema. Otra cosa muy distinta es que en la actitud que se tiene que tener en general contra el pecado. Si Cristo ni a la mujer adúltera, que también el adulterio estaba pagado en aquella época con la lapidación, o sea, muerte por apedreamiento, no lo permitió cuando vio a una mujer adúltera, se la trajeron, y él dijo, el que de vosotros esté sin pecado arroje la primera piedra. Una cosa es desenmascarar y decir, esto no es el camino que Dios quiere para los seres humanos, la homosexualidad, y otra cosa muy distinta es el trato hacia las personas que están en esa condición. Estamos hablando de eso, estamos hablando de trato, porque aquí en Chile nosotros recibimos alrededor de 300 denuncias por discriminación. Discriminación en el trabajo, en el colegio. Incluso, pero eso están veladas por la igualdad es que no de está, la ley. No está claro, o sea, la palabra sexo. No sería necesaria una ley específica sobre la discriminación si efectivamente los derechos... Por ejemplo, las personas que son inmigrantes también requieren esta ley. Las personas que son discapacitadas también requieren esta ley. Porque efectivamente la actual legislación nos da cuenta de los fenómenos de algo muy concreto, que efectivamente tiene que ver con lo que está diciendo Francisco. Tú me dices, Rolando, que pastores evangélicos, que claramente se basan en la Escritura, como dices tú, predicar que el homosexualismo fuera contra natura y por lo tanto que personas homosexuales debían, al convertirse a Jesús, buscar una nueva orientación. Que efectivamente la ley a ellos no los castigaría como discriminatorios. No, porque no tienen. No, porque no hay ninguna consecuencia concreta por expresiones públicas de rechazo. La iglesia o las iglesias van a poder seguir diciendo, aprobada esta ley, que la homosexualidad es un pecado, que es contra natura y que los homosexuales son todos pecadores y van a ir al infierno. Distinto, cosa que yo no comparto, distinto es que si una iglesia o cualquier persona de cualquier área de interés señala, por ejemplo, en el día de mañana, mira, todos los inmigrantes que hay aquí en Chile son peligrosos porque le quitan el trabajo a los homosexuales y se organiza para salir a patearlos, ahí les cae la ley encima. Pero eso no necesita la ley para eso, porque eso es un acto criminal, es un acto civil que está protegido por la Constitución. Claro. Lo que pasa es que yo acabo de señalar... Cualquier agresión física, bueno, pero es que, está en la Constitución velada, sea cualquiera la condición de la persona. Eso no es tan así, porque los grupos neonazis hoy día siguen actuando con total impunidad respecto... Pero no hemos podido juzgar a los grupos neonazis porque se constituyen en asociación ilícita para salir a patear inmigrantes, peruanos o homosexuales. Francisco, y entonces la ley requerimos modificar... ¿Tú ves modificaciones posibles a la ley que permitan un ganar acá, que permitan lo que está diciendo Rolando, sin el peligro que están temiendo los evangélicos? ¿Es posible eso? Indudablemente que nosotros hicimos valer a la Comisión 5 modificaciones al proyecto de ley. Sí. Si esas 5 modificaciones se aceptan, conforme. Solamente nos escucharon 2.
Después, volviendo a conversar, que el documento ese del 17 de diciembre incorpora 2 que nosotros ya hicimos. Sí. Hay otras 2 que nos han asegurado que sí, porque son sensatas. Esta es la misma de la hostilidad, porque nosotros propusimos coloquen la palabra violencia. Okay. El que promueve el odio y la violencia, pero no la palabra hostilidad, porque es un término a mayor confuso. Abundamiento que esto no complica, la Iglesia dice lo siguiente, no se la complica, el artículo 2, en el segundo párrafo dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, o sea, el que establece la categoría de la ley 19.638, la ley de culto, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que las entidades religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6 y 7 de la misma ley, no se considerarán arbitrarias. Es decir, esta ley crea un marco jurídico, además, que protege la autonomía y refuerza la ley de culto. O sea, más garantías no pueden haber, por favor. No es tan así, porque los mismos juristas se dieron cuenta que ese inciso segundo del artículo segundo, que en realidad fue puesto a expresa petición del pueblo cristiano evangélico y accedió a la Presidenta de la República como figura en la historia de la ley. Sin embargo, en la redacción que quedó está confusa y hay una colisión de derechos. Francisco, hay que eliminar ahí cuando hace alusión al artículo 2 de la ley. ¿Cuál es la salida de La salida, primero, corregir ese inciso segundo en la manera en que nosotros lo estamos planteando para que efectivamente sea de preservar a la predicación del Evangelio. Así como está, es nefasto, porque la intención que se quiso se puede interpretar. Hay que pensar aquí que uno tiene que pensar esto en las multitudes de jueces en cualquier ciudad del país. Y que ellos habría que arreglar eso para que para ellos es menor no eso. se interpretara de esa manera. Ya nos dijeron que sí, casi todos los legisladores. Es que la lectura que están haciendo algunas iglesias evangélicas respecto de la ley no tiene ninguna validez, en el sentido de que la ley no establece ninguna amenaza para la prédica del Evangelio, bajo ningún punto de vista. Y es más, este párrafo que acabo de leer garantiza que en lo que tiene que ver con la administración de su propia estructura, la ley tampoco es, por ejemplo, lo voy a poner muy diafilamente. Si el día de mañana, respecto de la Iglesia Católica, si una mujer quisiera ser sacerdote y va y se quiere meter a un seminario, y le dicen que no, porque la Iglesia no acepta mujeres sacerdotes, la Iglesia Católica, ella no va a poder invocar esta ley por este artículo, por este preámbulo. Entonces, así de concreto, si esta ley no tiene ninguna amenaza para la Iglesia. Por eso le digo, Rolando, aquí hay 2 cosas. Primero, si eso va a preservar a la libertad religiosa, ¿cierto? Entonces modifíquese el inciso segundo, conforme como nuestros juristas y nuestro pensamiento, quienes estamos en el asunto, lo estamos planteando. Ya se dieron cuenta, tanto el ministro Pérez, pero déjeme terminar. Eso es tema menor. Si se aceptan 4 de las 5, en realidad, en cierta medida, podría estar resguardada la libertad de expresión religiosa. Una pregunta, dentro de las 4 o 5 que ustedes señalan, hay que sacar orientación sexual y género. Esa es la quinta, una de las 5, claro. Eso es inaceptable. Acabo de tener esta semana. Déjeme terminar la argumentación. Si aceptan 4, 2 están aceptadas, 2 están conversadas, tanto con el ministro Vieragallo, con los 5 senadores de la comisión. Este es el trabajo. Hemos conversado uno por uno. Se necesita hacer. Claro, de las 5, 4 estarían en principio accesibles a modificar. La que es más compleja es la de orientación sexual y de género. Y a eso, más allá del tema valórico, que es un tema que tenemos que discutir aparte del asunto, tiene hoy día la complejidad, como lo dije al comienzo, de la interpretación de estas palabras. Entonces, se crea una incerteza en la ley, por lo tanto una incertidumbre jurídica y como consecuencia una discrecionalidad en la aplicación de la ley. Eso significa que el juez va a tener a su propia discrecionalidad aplicar lo que es género porque no hay una definición en Santiago, en Chile como país, sobre lo que significa género. Habría que incorporarlas entonces, proponga que la incorporen. Pero, ahí le doy la receta. Si usted propone que la incorporen, estaría ahí solucionando el problema. En este minuto. Desde el punto de vista del tema de orientación sexual y género, la comprensión general que hay respecto al tema está